Entonces, bueno, el proyecto final, como lo podemos ver aquí, esta es la estructura básica que va a tener. Arrancamos con una introducción, todo proyecto o todo informe tiene tres componentes: la introducción, el desarrollo del trabajo, los resultados en caso de que hayan, que van también dentro del desarrollo del trabajo, las conclusiones y el cierre, ¿no? Las recomendaciones que debe tener el proyecto final. Esa es la estructura que debe tener cualquier trabajo que ustedes vayan a escribir: introducción, obviamente portada, introducción, desarrollo y conclusiones. Entonces esta es la base que debe tener todo proyecto, y no digamos si estamos hablando de un proyecto de investigación, que la rigurosidad del mismo pues le pide un poco que vaya agregando componentes que sean realmente interesantes. Entonces la tabla de contenido se conforma por esto: una introducción, ya les voy a enseñar qué tipo de introducción me gusta y quiero que desarrollen. La información general, es una información base para entender el proyecto que usted está elaborando. De allí, pues la información secundaria. Cuando estuvimos trabajando hace mucho tiempo, hablábamos sobre la revisión bibliográfica, hablábamos sobre el marco teórico. Al final todo eso es una búsqueda de información que ya está, que se le denomina información secundaria. Entonces lo que queda uno hacer es depurarla, de manera que esa depuración retome o tome únicamente la información que nos va a ser útil para poder hacer o presentar el trabajo. Esta parte de la revisión bibliográfica o información secundaria es muy bueno siempre hacerlo, porque por un lado le da validez al trabajo, por el otro ayuda a que la persona que lo esté leyendo pueda entender el trabajo también, ¿no? Porque a veces yo podría poner muy fácilmente objetivos, resultados y se acabó, pero quizás estoy obviando lo más importante, que es el contexto en el cual se desarrolla esa investigación. De hecho, nosotros lo mirábamos y se acuerdan de aquella pirámide invertida, donde arrancábamos con la información general, o lo que les denominaba el glosario de conceptos o el glosario de términos, con el cual nosotros decíamos, bueno, yo quiero hablar sobre tal tema, y entonces primero digo cuáles son los conceptos más importantes y luego lo voy volviendo más regional, más específico a la información que ya hay en mi ciudad, o por lo menos lo más cercano, las investigaciones más cercanas que se hayan utilizado. Luego la justificación, bueno, el problema, ya sabemos que el problema, espero yo que hayan inclusive visto el video nuevamente para entender un poco en qué consistía el problema. El problema es el interés, el fenómeno que me interesa estudiar a mí. Yo le hago una pequeña review o un pequeño desglose de en qué consiste ese fenómeno, ¿no? Y vamos a poner otros ejemplos. La justificación. ¿Se acordarán que la justificación básicamente responde a una pregunta: ¿por qué debemos hacer este trabajo de investigación? Inclusive lo ligábamos con el origen de la investigación. ¿Por qué hacemos una investigación? Porque quiero actualizar información, porque quiero hacer algo nuevo, porque quiero descubrir datos, porque quiero adaptar la investigación que se hizo en otro lugar y acá, porque quiero comparar los resultados que se dieron en otro momento con la actualidad. Básicamente esa se viene siendo la justificación, y dentro de esa justificación, evidentemente, el aporte, ¿no? ¿Qué aporte me está generando esta investigación o este proyecto que usted está haciendo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista conceptual o de resultados, ¿no? ¿Qué aporte me está dando, no? Bueno, este proyecto tiene aportes importantes porque es un tema que no se había investigado o se ha investigado muy poco, etcétera. Entonces ahí yo estoy considerando los aportes. Luego las hipótesis y los objetivos. Los objetivos vienen siendo la estructura base con la cual se construye cualquier proyecto de investigación. De hecho, bueno, ya por la experiencia que tengo y demás, siempre recomiendo que todo proyecto de investigación tenga sus objetivos claros y ya.
Ya con los objetivos se puede hacer tantísima cosa. De allí, bueno, las hipótesis, ya sabemos que hay varios tipos de hipótesis. Hipótesis de trabajo, que es la más importante, que es la que yo me planteo. Recuerden que la hipótesis es una suposición de algo que pueda ocurrir o de algo que se dio según nuestro criterio, y luego pues yo lo que estoy haciendo es validándolo o verificando de que se dé. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, hipótesis nula, que es aquella que rechaza o contradice la hipótesis de trabajo. La hipótesis alternativa, que vienen siendo todas aquellas alternativas o alternancias o posibles resultados alternativos al que nosotros hayamos considerado, ya sea con hipótesis de trabajo o con hipótesis nula. Realmente yo les voy a ser honesto, esto de las hipótesis nula de trabajo, de esto, de lo otro, realmente es un invento que se hicieron los mexicanos, sobre todo Sampieri, ¿no? Por hacer un desglose mucho más amplio, pero realmente toda investigación seria y sobria solamente tiene una hipótesis. ¿Qué se va a hacer con los resultados que se obtenga? Ya. O sea, yo si yo descubro que esto ocurre, bueno, entonces puedo plantearme cualquier otro escenario. Bueno, los objetivos en general específicos, la metodología, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, la metodología, así que no se preocupen. Entonces, si ustedes se fijan, desde el ¿cómo se llama? Ítem 1 hasta la metodología, viene siendo el modelo de lienzo que yo les compartí para que lo fueran llenando, así rapidito, porque el resto solo es meterle el material de relleno, ¿no? Y de ahí, pues, el resto, si ustedes se fijan, la base es la misma. La metodología, pues, es todo el programa de trabajo que nosotros hemos considerado para elaborar el proyecto. Así, en resumidas cuentas, es un programa de trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué instrumento voy a utilizar? ¿Qué partes tiene ese instrumento? Etcétera. Y luego la operacionalización de las variables, que estuvimos trabajando en ellas la última vez. ¿Cómo les fue con la operacionalización de las variables? ¿Le entendieron? ¿No entendieron nada? ¿Más o menos? ¿Medio? Más o menos, ingeniero. Más o menos, ¿no? Ahí medio flojo. Bueno, igual vamos a ver si podemos continuar trabajando. Y finalmente los resultados, que prácticamente son los hallazgos directamente, ¿no? O sea, yo me planteaba investigar tal tema, fui y ejecuté un proyecto o un programa de trabajo y esto fue lo que encontré. Así de sencillo, ¿no? Es como cuando, no sé, una chica quiere saber si su novio le es infiel, bueno, se plantea un plan de trabajo, ¿qué hace? Le sigue, entonces está utilizando un sistema de observación, le pregunta a las otras amistades, o sea, está utilizando una herramienta que es una entrevista o una encuesta, ¿sí? También crea sus propias conjeturas, este jodido me está engañando con la tal por cual tal, entonces lo que está haciendo es planteándose unas hipótesis y después, cuando se plantea, ¿no? Cuando descubra a este desgraciado que me está engañando con esa tal por cual, le voy a pegar una arrastrada por toda la ciudad que no van a ver. Entonces, esos son los resultados que andamos buscando con la esperanza de que se den o no. Y obviamente si se dan, pues la arrastrada nadie se salva, son los resultados. Y si los resultados no se dan como se lo había planteado a la pobre tóxica, entonces significa que sus hipótesis fueron rechazadas todas porque ninguna se dio tal como ella lo planteaba, ¿no? Ese es un escenario muy real. Finalmente, las conclusiones y las recomendaciones, pero para esto yo no me voy a adentrar mucho, vamos a hablar de ello más adelante. Si están anotando, les recomiendo que lo hagan, y si no, pues siempre presten mucha atención para que luego no estén confundidos. Vamos a empezar hablando siempre del proyecto final con la introducción. Miren, la introducción para mí, todo trabajo, independientemente de si es para ambiental, si es para investigación, si es la tesis, si es el programa de divorcio, lo que sea que usted esté haciendo, tiene que llevar una introducción. Ahora, personalmente me gusta y les recomiendo que la introducción como mínimo, ojo, como mínimo tenga de 3 a 4 párrafos. ¿Dónde?
Y miren qué interesante se vuelve esto. La estructura más o menos de la siguiente manera, ¿no? El primer párrafo, bueno, de hecho aquí lo pongo en amarillo, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo. El primer párrafo es prácticamente la presentación del tema, ¿no? A mí me interesó investigar sobre, no sé, sobre la bulimia, ¿sí? Para quien no sepa qué es la bulimia, pues yo tampoco lo sé. Creo que son estas personas que comen y después vomitan para que no se vean gordas. No sé, creo que por ahí es la cosa. O las anoréxicas, no, los anoréxicos son los que no comen. Bueno, por ahí va la cosa. La cuestión es, me metí un quilombo acá. La cuestión aquí es que el primer párrafo es para presentar el tema y voy a conseguir un par de artículos para que ustedes lo vean. Entonces, el primer párrafo es para que usted diga, el tema de investigación es sobre nutrición, desnutrición, seguridad alimentaria, es sobre el tema que sea, no importa, pero es una presentación del tema, es decir, donde te toma un dato, una información que sirve para ponernos un poco en situación, ¿no? Es como los cuentos. Siempre los cuentos inician, era así una vez o había una vez, entonces por ahí más o menos es como arranca la introducción de un proyecto. Luego, el segundo párrafo sobre la importancia de tema que usted está escogiendo. O sea, por un lado es presentar el tema, de hecho aquí hay un ejemplo, no escribir un párrafo suponiendo que el tema se llama la preferencia de la sociedad santarrocense del café y cafeterías. Es un tema de suposición. Entonces, el primer párrafo habla sobre eso, ¿no? Sobre el café y las cafeterías, decir, bueno, el café es originario de Etiopía, de una planta, de no sé qué, que no sé qué más. O sea, es puro contexto, puro copiado y pegado, pero con su respectiva cita, porque si no es plagio. Luego, el segundo párrafo, ¿cuál es la importancia del tema? Entonces usted dice, bueno, yo elegí este tema porque me parece importante conocer la opinión de la gente con respecto por ejemplo, en esto, ¿no? Sobre el consumo del café, sus predilecciones a ir a una cafetería o tomarla en la casa. O sea, yo estoy ya presentando el tema desde por qué me interesó a mí. ¿Me explico? O sea, explicar por qué me interesó hacer este tema. Y finalmente hay un tercer párrafo que es la presentación de la importancia de la asignatura. Por ejemplo, muchos de ustedes, habrán algunos que estudian Derecho, otros Psicología, otros Nutrición, otros Administración, no sé. Hay mucha gente. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué aporte le genera esta asignatura a su formación en la licenciatura que está sacando? Y finalmente hay un párrafo que sí es alternativo, que es la presentación del documento. ¿Qué significa esto? La presentación del documento, bueno, usted dice algo más o menos así. El documento que leemos a continuación está estructurado de la siguiente manera: una introducción donde se presentan las bases del tema que a mí me interesan. El segundo capítulo habla sobre, ¿cómo se llama esto? La información general, para tener un poco de contexto rápido sobre qué y dónde hicimos el proyecto de investigación. El capítulo 3 relata la metodología que se emplea, relata la revisión bibliográfica que se eligió para poder poner este documento en contexto. El capítulo 4 habla sobre la metodología y el capítulo 5 sobre los resultados más importantes que se encontraron. Es decir, es opcional, obviamente, porque bueno, esto no es la clase de redacción, si no fuera su hijo, pero es donde usted presenta el trabajo, el documento, ¿no? Es como cuando imagínense que alguien va a conocer su casa, ¿no? Porque está alquilando y dice, bueno, aquí está el cuarto, aquí está el baño, aquí está la cocina, aquí está no sé qué. Es para poner un poco en contexto a la gente que ha llegado de visita. Bueno, lo mismo sucede con el documento, la presentación del documento. Usted pone en contexto cómo está estructurado su trabajo. Y bueno, acá hay un ejemplo, y bueno, como exigencia de 2 a 3 páginas máximo. Es decir, menos de una página no se tolera,
más de 4 ya tampoco se tolera, entonces hay que saber elegir y redactar las cosas. Bien, capítulo 2, información general. Esto es una bobería realmente, solamente es poner en breve qué es lo que hay, ¿no? Esto viene siendo prácticamente como el tráiler de la película, donde vemos grosso modo de qué se trató todo y después la vemos si queremos. Entonces, el título del proyecto creo que es más que evidente. La ubicación, o sea, dónde se hizo el proyecto, evidente también. La institución ejecutora, obviamente tenemos que poner esta por una sencilla razón, es donde están matriculados, no hay que buscarle perlas. Luego la duración del proyecto, esto es importante, se prevé que el proyecto tenga una duración de 3 meses. Costo total del proyecto, bueno, hay un apartado final que ustedes lo van a hacer, que básicamente es cuánto gastaría yo en elaborar el proyecto, considerando los 4 rubros más importantes de todo presupuesto. Recursos materiales, logística, recursos humanos, o sea, si yo tengo que capacitar gente para que me vaya a levantar la encuesta, por ejemplo, y finalmente, bueno, los equipos, si es que vamos a necesitar equipos. Vamos a ver, el aporte institucional, bueno, obviamente aporta conocimiento. El aporte de cooperante, pues si no hay nadie que me apoye a hacer la investigación, pues no se identifica. Y el aporte de los beneficiarios, esto es muy poco probable que llegue a ocurrir, que la comunidad en la cual yo hago el estudio, pues sí hay un aporte. ¿Y cuál es ese aporte? La posibilidad de levantar datos ahí dentro. Ya el capítulo sobre la fundamentación teórica, ¿bien? Le pueden llamar fundamentación teórica, marco teórico, información secundaria, como gusten. Eso es lo de menos. Ahora, la fundamentación teórica, esto lo trabajamos en su momento donde decíamos, bueno, ok, ¿cuál es la estructura de la información? Y recuérdense el triángulo invertido, donde decíamos, yo parto con la información más general, conceptos, datos muy generales, luego lo voy bajando a algo que ocurra más en mi país o en la región y finalmente lo bajo ya a algo que ocurra en mi ciudad, en mi pueblo. Tal vez no el proceso mismo, el fenómeno mismo, porque tal vez no existe, pero algo lo más cercano, información de lo más cercano que haya. Entonces, por ejemplo, siempre con el tema del café, aquí, por ejemplo, vaya, el origen del café, bueno, la historia, no sé qué, se extendió, y hablo un poco sobre eso, ¿no? Sobre la historia del café y demás. Luego el café en Honduras, miren, aquí ya lo que estoy haciendo es aterrizando la información. Luego hablo sobre las variedades de café. Luego ya lo llevo a algo mucho más aterrizado también, que vendría siendo la influencia que ha tenido el COVID sobre la economía, tal vez porque el tema yo le estoy, ¿cómo se llama? Lo estoy contextualizando bajo el enfoque de la pandemia, el impacto de la pandemia sobre la producción de café, es decir, las soluciones que se han encontrado, pues, digamos, encontradas por las instituciones. Todo esto es información que ya está y que solamente la ordeno para ponerla de una manera más contextual. El problema de investigación, bueno, y empiezo yo a hablar, ¿no? La raíz de la COVID-19, la productividad, digamos la economía, ha sufrido un retraso, no me gusta, una ralentización, los procesos macro y microeconómicos, afectando directamente uno de los rubros de mayor fuerza y representatividad del 33% en el PIB nacional. Y ahí sigo, ¿no? Sigo. Preguntas de investigación. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Estuvimos haciendo. Son las mismas preguntas orientadoras. Justificación. ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder? ¿Por qué se debe hacer este proyecto de investigación?
¿Qué aportes genera? Aportes desde lo conceptual, les pone, aportes desde el punto de vista metodológico y aportes desde el punto de vista teórico. Ejemplo conceptual, bueno, se ayuda a entender los procesos económicos influyentes del café en Honduras. Luego a nivel metodológico tiene un aporte importante porque se emplean instrumentos actualizados con los cuales se obtiene la información el infarto, ¿no? La información primaria más cercana para comprender el fenómeno de estudio. Genial, me quedó teórico. Bueno, ustedes ahí le agregan toda la verborragia que sepan. Este era un ejemplo que yo había puesto, pero bueno, ya lo estoy explicando. Máximo, mínimo, máximo de páginas que debe tener el capítulo 3. Bueno, como mucho, entre 10 y 15. Menos de eso y más de eso ya es como si es más de 15 páginas es un sobrecopiado, y si es menos de eso es como solo agarró un documento, lo copió y lo pegó y no hay creatividad. Y aquí, recomendación técnica, emplear mínimo 10 citas bibliográficas diferentes. Hipótesis, creatividad. Obviamente, por ejemplo, miren acá, el pensamiento estratégico de la Comisión Ciudadana de Red de Jóvenes se orienta a participar por un desarrollo integral que beneficie a todos los jóvenes del pueblo. ¿Es cierto eso? Bueno, yo hago la investigación y digo si es cierto o es mentira. No me voy tan lejos. Bueno, ¿qué sigue ahí? Hipótesis nulas, aquella que la rechaza. La hipótesis alternativa, pues son todas aquellas posibilidades que se van a dar. Objetivos. Acuérdense que los objetivos arrancan con un verbo, no son preguntas, no se establecen como preguntas. Bueno, contrastar el pensamiento estratégico, identificar los actores, identificar los hitos, analizar los cambios. ¿Cuáles son los 3 niveles de investigación? Vamos a ver si se acuerdan. Ese es el primer nivel, que es exploratorio, es voy a ver qué encuentro. ¿Sí? Segundo, es como, bueno, voy a ver qué encuentro y además les voy a contar. Y el tercero, voy a ver qué encuentro, además de contarlas, les voy a agregar mi chisme para que sea sabroso. Entonces, es lo mismo, ¿no? Metodología, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La metodología básicamente se encierra en estos elementos. Hay quienes emplean una metodología más compleja, otros menos. A mí no me gusta ni molestarme yo, ni molestar a nadie, en el sentido de estar haciendo verborragias exageradas, no, lo básico. Y bueno, hay que hacer acá la matriz de operacionalización de las variables, el objetivo, la matriz o variable dependiente, o sea, las causas, múltiples causas, y la variable independiente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, sencillo. Como mínimo 3 variables independientes y las variables dependientes, como estamos aprendiendo, mínimo 5 en variables por cada independiente. Entonces dice, variable independiente, no sé, vamos a ver, gusto de la población por el café.
Entonces usted pone la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y luego establece la otra. No sé, podría ser, no sé, producción de café en Honduras. Usted pone sus 5, ¿no? Trabaja, muchachos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Entiende esto? Sencillo, ¿verdad? Es decir, yo tengo una variable, ¿no? Así, porque si no, luego yo les digo, háganlo como lo puedan hacer y me terminan haciendo cosas así todas jodidas. Entonces, ¿qué indicador y medio de verificación voy a utilizar para esa variable? Por ejemplo, vamos a ver aquí, gusto de la población por el café, digamos, tipo de café, tipo de bebida a base de café. Entonces, el indicador, bueno, ¿cuál sería el indicador? Bueno, bebidas frías a base de café y bebidas calientes a base de café. Entonces, ¿cuál sería el medio de verificación? Una encuesta. Bueno, con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de café le gusta más? Entonces yo pongo opción 1, a ver, cappuccino. Opción 2, latte. A ver. Otra bebida caliente, ¿cuál sería? A base de café. Americano. Una granita, paso a las frías. Granita de café. Café con hielo. Existe, aunque no lo crean. Y otro podría ser café frío. Preparado. Frío. ¿Ven? Entonces, el medio de verificación es una encuesta, obviamente, con la pregunta que yo haría a las personas, ¿sí? Y entonces ahí tengo una pregunta muy hermosa, porque es politómica y me genera muchas posibilidades de respuesta, y obvio, y omito todas esas preguntas del tipo sí o no.